Buenas noches, compañeros tutor. Vamos a hablar sobre los medios de contraste. Los medios de contraste son unos medicamentos muy utilizados en el servicio de imágenes diagnósticas con la finalidad de magnificar ciertas estructuras anatómicas del cuerpo cuando estos pasan por un equipo que emite radiación. Los medios de contraste se clasifican en positivos, que son los medios de contraste que más radiación absorbe y dan una tonalidad más blanca. Los medios de contraste negativos son los que menos radiación absorbe y se ven de una tonalidad más oscura. Y los medios de contraste neutros, que son medios de contraste que ayudan a magnificar las imágenes y no alteran la estructura anatómica del paciente. Estos medios de contraste se pueden administrar vía oral, vía intrarrectal, vía arterial, vía venosa y en ciertos procedimientos que hace el radiólogo intervencionista con la finalidad pues de magnificar ciertas estructuras. Estos medios de contraste son el yodo, medios de contraste a base de yodo, a base de bario y otros medicamentos que son en resonancia muy utilizado el gladolinio y en fluoroscopio ciertos exámenes como la cisto que se utiliza la meglumina, todos con la misma finalidad, ayudar a magnificar las estructuras anatómicas del paciente. Como todo medicamento, hay riesgos. Los riesgos que hay con el yodo, que es un medicamento muy utilizado en el servicio de imágenes diagnósticas, es el paciente puede sentir un sabor metálico en la boca, un calor generalizado en todo el cuerpo, puede producirle náuseas o vómito, dolor de cabeza. Lo más normal y habitual que refiere el paciente es que siente un sabor metálico en la boca y un calor generalizado en todo el cuerpo. Raras veces se presenta de que el paciente tenga una reacción alérgica. De igual manera, estas se clasifican en una reacción alérgica simple, como un escozor o picazón en el cuerpo, también puede producirle tos, y las reacciones alérgicas severas. Las reacciones alérgicas severas se tipifican como una emergencia médica porque el paciente puede hacer un shock anafiláctico y cuando eso se produce se cierran las vías aéreas. Si se cierran las vías aéreas, pues se corre el riesgo de que el paciente se muera. Por eso hay que hacer ciertas maniobras urgentes para tratar de preservar la vida del paciente. Buenas noches. En continuidad al tema, vengo a hablar sobre los tratamientos y reacciones adversas de los medios de contraste. Debemos de tener en cuenta el control de la tensión arterial. También se debe tener en cuenta y se debe tener los elementos básicos para un sistema de intubación de oxígeno de botiquín de primeros auxilios para el paciente. Detectar y caracterizar las reacciones. Mirar si son leves o son severas. Tratar la reacción correctamente con los medicamentos adecuados. Administrar los antibióticos en caso de náuseas y vómitos. Ya que el paciente presente náuseas por los medios de contraste, hay que suministrarle los medicamentos como tal. Y administrar un tratamiento con el que se disminuya la severidad de la reacción alérgica para que el paciente pueda tener una mejor estabilidad en el momento de hacer el procedimiento. Reacciones adversas a los medios de contraste generalmente se presentan por la administración intravenosa. Aunque en su mayor parte son de carácter leve, algunos pacientes pueden tener efectos considerables que el radiólogo debe saber, prevenir y eventualmente tratar. Se puede presentar dos clases: reacciones alérgicas menores, prurito, urticaria limitada, rinitis, náuseas, cefalea, calor, vómitos y enrojecimiento facial. Reacciones alérgicas mayores: urticaria generalizada, edema angioneurótica, asma, edema pulmonar, edema laringeo, distirritmia cardíaca, convulsiones, shock, paro cardiorrespiratorio. El tratamiento comienza con la detención de la infusión del material de contraste. En las reacciones leves o moderadas suele ser eficaz la administración de difenhidramina de 25 a 50 miligramos. En las reacciones graves el tratamiento depende del tipo de reacción y puede incluir oxígeno, adrenalina, líquidos intravenosos o tal vez atropia. Muchas gracias. Muy buenas, voy a hablar del consentimiento informal para el medicamento del Costran. Antes em, de ponerle el medicamento al paciente o al usuario, se le debe explicar el por qué se va a usar, qué tipo de medicamento se va a usar, por dónde se va a usar, como dice el compañero Alexander. También debemos
de informar al acudiente que va a tener, se le va a ingresar este medicamento y va a tener unas secuelas. Entonces, antes de firmar, el paciente debe estar de acuerdo de que sí se puede hacer este procedimiento. En el caso de que el paciente no sepa firmar, nada de eso, entonces se puede hacer por huella. Bueno, hay casos de que un paciente llega por urgencia y llegó solo o así ya hay un accidente de algo respiratorio, problemas abdominales o problemas estomacales. Entonces el médico de urgencias necesita tomarle una radiografía o una tomografía con este procedimiento. Entonces el médico ve que el paciente llegó solo, no lo conoce, no tienen historia clínica de él, entonces se necesita salvarle la vida al paciente, entonces toman una decisión que le haga, el médico se hace responsable de este procedimiento con el paciente y tener el equipo listo apenas ingresen el medicamento, por si hay un malverso muy fuerte que está entre la vida y la muerte del paciente, para de una vez actuar y salvarle la vida. La extravasación de medio de contraste se define como la administración involuntaria del medio de contraste en el tejido sano circundante a un vaso, al cual se tenía como objetivo la aplicación. En caso de extravasación de medio de contraste se debe tomar medidas como detener la infusión, elevar la extremidad afectada, aplicar compresas frías, proporcionar analgesia y en algunos casos considerar el uso de antiinflamatorios no esteroides tópicos. Además, se sugiere observar la evolución clínica del paciente. Aunque se han mencionado opciones farmacológicas como la sulfadiazina tópica y el clopestazol tópico, su eficacia en casos de extravasación de medios de contraste no está respaldada por estudios controlados. Se ha investigado el uso de antitrombóticos como la heparina para promover la curación de úlceras, pero la aplicación de este contexto no cuenta con evidencia sólida. En la imagen podemos ver la lesión que representa por una extravasación de medio de contraste. El protocolo de venopunción consiste en un conjunto de pautas y procedimientos utilizados para realizar de manera efectiva la perforación de una vena con una aguja. Esto se hace con el propósito de obtener una muestra de sangre, de administrar líquidos y medicamentos. Algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta en este protocolo incluyen identificación adecuada del paciente, mantener una técnica de asepsia y higiene rigurosa, selección cuidadosa de la vena funcional, preparación de todos los materiales necesarios, control de flujo de sangre con un torniquete, administración segura de medicamentos y muestras médicas, comunicación efectiva con el paciente antes y después del procedimiento. El cumplimiento adecuado de este protocolo es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y la precisión de las muestras de sangre obtenidas durante la venopunción. Los tipos de catéter utilizados para la administración de medio de contraste en radiología suelen ser preferiblemente calibres gruesos. Esto incluye, por ejemplo, la bránula de calibre 18, el catéter venoso central y el catéter PIP.